Hacia mi mágica presencia. Saint Germain. Caminante, desvía la vista hacia tu interior para que puedas ver la grandeza de tu gloria. Ve la maravilla que está detrás de lo aparente. Allí sabrás de esa fuerza, de esa presencia. Es la ciencia de nuestro corazón. Así aprendes a ver, conocer, actuar, sentir, amar, estudiar y ser con el corazón. Es el camino increíblemente mágico el que realiza tu mágica presencia. Al pasar dejaste una estela luminosa de tanto amor que también otros caminan con el corazón. Mira sus rostros. Ellos también saben que amar es igual que ser. Instrucciones fundamentales. Parte 1. Ejercicios de meditación. Misterios develados. El primer paso hacia el control de uno mismo es la calma en toda actividad exterior, en la mente y en lo físico. Emplea los ejercicios de meditación siguientes de 15 a 30 minutos por la noche antes de dormir y por la mañana al despertar. Asegúrate de que no vas a ser molestado y después de quedar en calma completa, visualiza y siente tu cuerpo envuelto en una resplandeciente luz blanca. Durante los primeros 5 minutos, conservando esta imagen, reconoce y siente intensamente la conexión entre tu forma exterior y tu poderosa presencia Yo Soy, y centra tu atención en tu corazón, visualizándolo como un sol de oro. La fase siguiente es el reconocimiento de: yo acepto ahora gozosamente la plenitud de la presencia divina, el puro Cristo. Siente la gran claridad de la luz y su intensidad en cada electrón de tu cuerpo durante al menos 10 minutos. Termina la meditación diciendo: yo soy un hijo de la luz, yo amo a la luz, yo sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz, y yo bendigo a la luz. Recuerda siempre, se llega a hacer aquello en lo que se medita. Técnicas de respiración. Haz todas las respiraciones en números pares, repitiendo mentalmente una afirmación y guardando la atención en la presencia Yo Soy. Visualízate dentro de un sol de oro. No exageres la amplitud de los tiempos de inspiración o expiración. Haz los ejercicios con regularidad, pero con ponderación. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy el aliento equilibrante. Yo soy el aliento equilibrante. Yo soy el aliento equilibrante. Respiración equilibrante. Inspirar por el orificio izquierdo, diciendo la afirmación. Guardar la respiración repitiendo la afirmación. Expirar por el orificio derecho, diciendo la afirmación. Permanecer vacío, repitiendo la afirmación. Después, invertir la operación. Respiración energética.
Inspirar profundamente sin enunciar la afirmación. Enunciar la afirmación, guardando el aliento. Expirar como si se quisiera silbar, pero sin hacerlo. Sin dar la afirmación. Enunciar la afirmación quedando vacío. Respiración rítmica. Inspirar dando la afirmación. Guardar el aliento dando la afirmación. Expirar dando la afirmación y permanecer vacío dando la afirmación. Directivas prácticas para la armonía en el cuerpo físico. 1. Beber un vaso de agua pura, cargada cada mañana, empleando esta fórmula sagrada. Yo soy la presencia que carga este agua con la esencia de vida que yo absorbo, que renueva mi cuerpo en una perfecta salud, una eterna juventud y belleza. 2. De pie, con la mano izquierda en el aire, con la palma hacia arriba, pasar la mano derecha sobre el abdomen, subiendo por la ingle izquierda hasta la cintura y descendiendo hacia la ingle derecha, visualizando la energía electrónica azul saliendo de los dedos y que normaliza el trabajo del tubo digestivo por la radiación del amor divino. 3. Estupefacientes, narcóticos, alcohol, tabaco, carnes y pescados, ajo y cebollas. No hay que hacer uso ni de demasiada sal, ni de demasiada azúcar, ni café, ni té fuertes. Todas las sustancias antes mencionadas deben eliminarse por orden de importancia. 4. Bendición del alimento. Oh poderosa presencia, acepta este alimento, transmútalo por el poder de tu llama violeta y cárgalo con la esencia de la vida por tu llama oro. Haz que estos alimentos perfeccionen nuestros cuerpos en el instante mismo y danos la ascensión en esta vida misma sin pasar por el cambio llamado muerte. Bien amado Maha Chohan y grandes seres que dirigís los poderes de la naturaleza, todos los seres de los elementos, vosotros, nuestros hermanos y hermanas que habéis cooperado a la producción de estos alimentos, os amamos, os bendecimos y os damos las gracias. Bien amada presencia, da a nuestros hermanos unos alimentos tan buenos como los nuestros, o mejores, si así lo desean. Y haz que reconozcan que tú eres el donante, y danos a todos la victoria de la ascensión en esta vida misma, sin pasar por el camino llamado muerte. Gracias, todo está cumplido. Instrucción sobre el astral. En todo lo que está en relación con el mundo astral hay un elemento de deseo humano. A menos que se rehúse todo contacto con el mundo astral, es decir, con los 7 planos de manifestación formal, sutil, situados entre la tierra física y el plano electrónico o crístico. Estáis expuestos al peligro de abandonar la ejecución de decisiones excelentes que hayáis tomado, porque hay en estos planos astrales fuerzas infinitamente más sutiles que en el mundo exterior. Algunos creen que hay fuerzas buenas en el astral, pero yo os afirmo que jamás fuerza buena alguna ha venido al mundo astral. Toda buena fuerza que parece venir de allá debe pasar a través de estos planos, perforando su propio túnel de luz protectora y aislante. ¿De qué está constituido el mundo astral? Solo hay un lugar en que la creación humana indeseable pueda alojarse, es decir, en los planos contiguos al plano físico, o sea, en las esferas astrales. Y en efecto ahí es donde se encuentra relegada toda la actividad indeseable, toda la acumulación de discordia
generadas por la humanidad durante los siglos pasados. Por este hecho, es evidente que nada bueno viene jamás de un contacto cualquiera con las esferas astrales. Nada tienen de común absolutamente con el Cristo. Hay una diferencia tan grande entre las esferas de manifestaciones astrales y lo que algunos han llamado la estrella astral, como la que hay entre la oscuridad y la luz. La así llamada estrella astral es un malentendido. El verdadero nombre es estrella astrea. Esta no es un plano, sino una actividad de la cuarta esfera. Astrea es un ser cósmico, cuya actividad consiste en consumir las creaciones del astral y contactar con los individuos cuya atención es atraída por los mundos astrales, a fin de instruirlos y de purificarlos de todo deseo de contacto con los mundos infortunados del astral. Durante las horas de sueño, la mayor parte de las personas van a la esfera en que se encuentran los desencarnados. Hasta los 2300 metros, los planos del pensamiento en la atmósfera se superponen como sigue. 1. El plano del crimen, capa muy espesa de sustancia descalificada. 2. El plano del odio, más áspero. 3. El plano de la cólera, más espeso. 4. El plano de la crítica, juicio, condena y chismorreo, que forman una capa de sustancia descalificada muy espesa, en la que se mueve el pensamiento de un muy gran número de seres humanos, consciente o inconscientemente. 5. El plano de la tolerancia o de la voluntad de dar a todos la libertad de pensamiento y de palabra. A partir del 5º plano entramos en la luz. 6. El plano de la alegría, en que todos se regocijan de una manera indecible del reconocimiento del poder divino en todo. 7. El plano del amor puro, donde sentimos sin desprecio la presencia divina en todos. De este plano pasamos a la octava crística, que es el plano donde reina la perfección y la felicidad sin mezcla. El poder de la atención. Queridos estudiantes, que tan seriamente buscáis la luz, sabed que solo la única presencia yo soy, Dios en vosotros, es vuestra invencible protección. No disperséis vuestra atención sobre esas cosas externas tales como la astrología, la numerología, el espiritismo u otras cosas que distraen vuestra atención de vuestra poderosa presencia yo soy, que es vuestro ser real. Si confiáis siempre en vuestra presencia yo soy, ella os conducirá por caminos floridos y quedaréis envueltos en el bálsamo de su exquisito perfume, fortificados y bañados en esta paz que sobrepasa toda comprensión humana. La detención de la agitación mental os permitirá entrar en el gran silencio, donde realizaréis la unión con el yo, la presencia, yo soy, la realidad de la actividad divina. Mas, queridos amigos, debéis comprender que es imposible servir a dos maestros y, no obstante, ganar la victoria de la liberación. Vuestro libre albedrío os obliga a escoger. Si escogéis lo externo, olvidando a la invencible presencia yo soy, solo me queda envolveros con amor en mi mano de poderosa protección hasta el día en que os determinéis a volver a Dios, el único. Si optáis por vuestra poderosa presencia yo soy y os adherís firmemente a ella, entonces vuestras luchas terminarán rápidamente y viviréis dentro de una esfera de armonía y de perfección que os permitirá mirar la vida exterior con comprensión, pero sin la menor simpatía
que pueda trabar vuestro propio crecimiento espiritual. Me recuerda esto a la afirmación: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará para su uso, bajo vuestro mandato. Este reino de Dios es vuestra gran presencia yo soy, vuestra única realidad, a quien pertenecen todas las cosas reales y manifestadas y quien las da. No es extraño, queridos estudiantes, que un ser humano pueda estar tanto tiempo en el desierto de la discordia y de las limitaciones, cuando tiene contentamente cerca de sí a esta maestra presencia luminosa, esta presencia que espera que la atención se vuelva a ella, permitiéndole que os inunde toda perfección manifestada. Debe comprender el estudiante que no se puede dividir la atención entre las cosas externas y la presencia yo soy, porque una casa dividida contra sí misma se arruinará tarde o temprano. Toda grandeza pertenece a la presencia y ella gobierna la forma, o al menos debería hacerlo. En ella hay fuerza, valor y poder. Si pudierais daros cuenta plenamente qué privilegio se os ofrece y cómo es posible, en un tiempo relativamente corto, ganar vuestra liberación de toda limitación. La diferencia entre compasión divina y la simpatía humana es tan grande como la diferencia entre la luz y las tinieblas. La compasión divina tiene la atención del estudiante anclada en la poderosa presencia yo soy, llamándola en acción para producir la perfección. En la simpatía humana la energía surge descalificada por el sentimiento de la imperfección y no hace sino intensificar la imperfección ya existente. ¿Qué es la simpatía? No es sino un acuerdo, una aceptación de la imperfección. Hagáis lo que hagáis, estad en guardia ante la simpatía humana. No os dejéis deslizar en las arenas movedizas, sino permaneced conscientes de vuestras alas, que puedan elevaros por encima de toda destrucción. No juzguéis a nadie, en absoluto. En cambio, penetrad gozosamente en la radiación de vuestra presencia yo soy, y todas las cosas manifestarán la perfección.